nombre es Felicitas García Julián. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En este video te explicaremos qué son las sociedades mercantiles y todos los tipos que existen en México, revisando sus características principales. Además, te guiaremos a través de los requisitos necesarios para constituir tu empresa y así gozar de los beneficios que te brinda el hacerlo. ¿Qué son las sociedades mercantiles? En esencia, diremos que las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas que se han organizado para combinar sus recursos y esfuerzos en función de un fin común lucrativo. Esta finalidad mercantil o comercial es precisamente lo que las distingue de las sociedades civiles. La sociedad mercantil es una figura jurídica que representa los intereses de sus miembros, pero que se crea como un ente separado y distinto a ellos. Esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, limita tanto el riesgo personal de cada uno de los socios, así como sus responsabilidades económicas, legales y administrativas. Las características de una sociedad mercantil son: 1. Son una asociación voluntaria formalizada por un contrato social. 2. Tienen como propósito central la obtención de ganancias a través de actos de comercio. 3. Requieren de al menos 2 miembros para establecerse, excepto en el caso de la sociedad por acciones simplificadas, SAS, que pueden constituirse a partir de un solo miembro. 4. Cuentan con una denominación o razón social propia. 5. Tienen una personalidad jurídica propia y distinta a la de los socios. 6. Se instituyen sobre una serie de estatus sociales acordados por los miembros establecidos en el acta constitutiva, las reglas del juego de la empresa. 7. Se fundan sobre un capital social compuesto por las aportaciones de los socios en dinero o en otros bienes. 8. Los socios comparten las utilidades o pérdidas que se generen. 9. Tienen una estructura administrativa de vigilancia que rinde cuentas a la Asamblea General de Acciones o socios. Los tipos de sociedades mercantiles son: 1. Sociedad anónima, S.A. 2. Sociedad de responsabilidad limitada, SDRL. 3. Sociedad por acciones simplificadas, SAS. 4. Sociedad cooperativa, SC. A estos se suma otro tipo de sociedad mercantil regido bajo la Ley de Mercado de Valores, que es Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI. Cualquiera de estos tipos pueden constituirse como sociedades de capital variable, añadiendo a la razón social la especificación de capital variable o sus siglas de SEBI. La sociedad anónima, S.A., es sociedad mercantil más usada y común en México. La responsabilidad de los socios, que son únicamente capitalistas, es solo por el monto de sus aportaciones. Una particularidad de S.A. es que en la toma de decisiones las votaciones se rigen por el principio de mayoría, pero en función del porcentaje de capital que representan los socios, y no de los votos personales. Ejemplos: Bimbo S.A.D.C.B. y Alpura S.A.D.C.B. Sociedad de responsabilidad limitada, SDRL. Este tipo de sociedad se integra con un máximo de 50 miembros, solamente por socios capitalistas cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Una de sus particularidades es que permite realizar acciones que limiten o amplíen el reparto de utilidades entre los socios. Ejemplo: Mave México SDRL-DCB. Sociedad por acciones simplificadas, SAS. Pueden constituirse desde un solo miembro y darse de alta de forma electrónica, sin necesidad de un notario público, pero es necesario que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica. La responsabilidad de los socios se limita solo al pago de sus aportaciones representadas en acciones. No se requiere de un órgano de vigilancia. Están diseñadas para micro y pequeñas empresas, por lo que los ingresos totales de una SAS no pueden rebasar los 5 millones de pesos anuales. Sociedad cooperativa, SC. Requieren de un mínimo de 5 socios para constituirse. Pueden adoptarse 2 regímenes de responsabilidad de los socios, limitada SCL o suplementada SCS, pero todos los miembros tendrán igualdad esencial en derechos y obligaciones. Se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Existen 3 tipos de sociedades cooperativas: de ahorro y préstamo, de producción, bienes o servicios ordinarias o de participación estatal, de consumo de bienes o servicios a partir de un mínimo de 25 socios. Se rigen además por la ley para regular las actividades de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ejemplo: Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL. Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI. Está caracterizada por la flexibilidad estructural que otorga a las pymes en México, permite diferenciar los derechos de cada uno de los socios que la integran y se presenta facilidades para la entrada y salida de socios. Se rige por una regulación especial de la Ley de Mercado de Valores. Los requisitos para constituir una sociedad mercantil:
1. Precisar el objeto de la sociedad y el alcance de todas las actividades que realizará la empresa. En caso de no contar con una inversión extranjera, debes verificar que el giro de tu empresa, objeto social, no incluya ninguna actividad limitada por la Ley de Inversiones Extranjeras para los socios foráneos. 2. Solicitar tu razón social o denominación social ante la Secretaría de Economía y tener lista de tu firma electrónica o e-firma. 3. Tener un domicilio para la empresa. 4. Definir el tiempo de duración de la sociedad y también las razones por las cuales se puede romper antes de ese lapso. 5. Hacer constar por escrito y ante un notario público los estatus sociales de la sociedad. 6. Definir las partes sociales reuniendo los nombres, nacionalidad mexicano o extranjero y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. 7. Delimitar la participación de cada socio en la empresa, sus aportes de capital y sus beneficios ante la sociedad, los derechos que tendrá cada socio y su registro federal de contribuyente, RFC. 8. Especificar el importe de capital social detallando la cantidad de acciones, el porcentaje de participación y el importe que aporta cada socio. 9. Establecer la manera en que se llevará a cabo la administración y la vigilancia de la sociedad, nombrando a los titulares y suplentes de los diferentes cargos. 10. Fijar la forma y proporción en que se hará la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Todo esto quedará plasmado en la escritura constitutiva de tu empresa, la escritura pública con la que podrás ser inscrita en el Registro Público de Comercio. Deberes y derechos de los socios en una sociedad mercantil. Los socios de una sociedad mercantil deben cumplir con una serie de obligaciones, pero también cuentan con varias ventajas. En cuanto a deberes, podemos mencionar los siguientes. Realizar los aportes de capital, sea en dinero o bienes, dentro del plazo previsto en los estatutos. Hacer reembolsos de aportaciones en caso de haber una reducción de capital social o abandono de la sociedad. Ser leales a la sociedad y someterse a la voluntad de la mayoría. Entre los derechos más importantes que tiene un socio o accionista están los siguientes: voz y voto en las decisiones de la sociedad, a ocupar cargos, a pedir cuentas a la administración de la sociedad, a participar en los beneficios o ganancias, al reembolso de las aportaciones. Los derechos de los socios son generalmente mayores que sus obligaciones. Por esto resulta bastante provechoso formar parte de una sociedad mercantil. Y bien, hemos llegado al final de este video. Y aquí te digo que como para constituir una sociedad mercantil, protege a los accionistas y evita que los riesgos de la empresa te afecten personalmente. Así que si deseas tener tu negocio legal y organizado, empieza por estudiar cuál es el mejor tipo de sociedad según tus condiciones. Hasta la próxima.